Tremendo invitado, pero la educación siempre es prioritaria, estar sabiendo qué es lo que está pasando con los avances en la educación, también retrocesos a veces. Bueno, y para eso está junto a nosotros Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex ministro de Educación. Raúl, bienvenido a Llegó la Hora. Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, Raúl, vamos a uno de los temas que estuvo en conversación. Bueno, llevamos varios meses atentos a cómo va avanzando el sistema de admisión escolar. Nos enteramos que el Mineduc ya anunció un ajuste al algoritmo de asignación de los cupos escolares, pero han habido también diversas opiniones respecto a esta situación. Te quería preguntar, para que partamos del principio y le expliquemos también a nuestros auditores, ¿cuáles eran los principales problemas que estábamos viendo con el sistema de admisión? ¿Qué es lo que se conversó en distintas comisiones, en distintas mesas, para poder avanzar en estos defectos que presentaba? Claro, recordemos que Chile tiene, luego de las reformas que se promovieron durante el gobierno de la presidenta Bachelet, un sistema de admisión escolar que es un sistema único, centralizado, para postular a todos los colegios que reciben financiamiento del Estado, los colegios municipales, los de los servicios locales de educación y también los colegios particulares subvencionados. Y este sistema que en la práctica opera con una postulación que se hace a través de una plataforma online, tiene como dos elementos que son importantes. Uno, la plataforma y cómo funciona esa plataforma, que es un tema que se puede siempre mejorar, etcétera. Pero lo otro tiene que ver con las restricciones a la hora de postular. El sistema de admisión en Chile eliminó cualquier mecanismo de selección sobre la base del mérito académico o sobre la base de las características específicas de un proyecto educativo. Y lo que tenemos entonces es que a través de esta plataforma los papás postulan a sus hijos a los colegios que están disponibles y se les asignan ciertas preferencias según su vulnerabilidad, según si son hijos de profesores que trabajan en ese colegio, según si tienen hermanos en el mismo colegio. Y nada más. Si no cumples con algunos de esos requisitos, lo que opera en la práctica es o una asignación directa en el caso de que hayan cupos, o bien un mecanismo aleatorio, un sorteo, lo que en el fondo, medio peyorativamente, pero cierto, se le ha llamado una tómbola, ¿cierto? Porque es la suerte la que en definitiva asigna esos cupos. En ese contexto han surgido muchísimas críticas, porque al eliminar la posibilidad de seleccionar por mérito académico o por las características de un proyecto educativo, se generan diferencias a la hora de poder optar un colegio. Quienes consideran que tienen mérito, por ejemplo, para llegar a un liceo de excelencia, ya ese mérito, el esfuerzo que han hecho durante toda su básica, ya no tiene relevancia. O, por ejemplo, si quieres postular a un colegio que tenga un sello espiritual determinado o una determinada formación, eso tampoco es relevante a la hora de postular. Y como las familias han mostrado mucha insatisfacción con este proceso, el Congreso, en el presupuesto del año pasado, llegó a un acuerdo con el gobierno. Le dijo, mira, vamos a aprobar el presupuesto, pero condicionado a que en materia de educación se revise el sistema de admisión escolar, que se haga una comisión que plantee propuestas, que esas propuestas luego se incorporen a la ley. Y además estableció el Congreso en la ley de presupuesto que para el año 2026 el carácter aleatorio del sistema de admisión escolar tenía que eliminarse y reemplazarse por una cuestión diferente. En ese contexto, entonces, perdón la explicación larga, no, pero era relevante para entenderlo. En ese contexto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ocurrió primero que se convocaba una comisión de expertos que hicieron una serie de propuestas. Esa comisión de expertos estableció que había que hacerme cambios al sistema de admisión. No hubo unanimidad, hubo algunos que dijeron que había que hacer cambios mucho más fuertes, pero al menos se llegó a un consenso en que había que reincorporar la posibilidad de seleccionar por mérito académico, ¿cierto? Como lo hacía antes, por ejemplo, el Instituto Nacional o el Liceo 1. Y eso tenía que traducirse en un proyecto de ley que se está tramitando, pero que no ha pasado nada. Entonces, tenemos un documento de este panel de expertos que establece ciertas conclusiones. Esas conclusiones podrían haber sido más fuertes, pero no importa, igual hay algo ahí que es interesante, pero no está pasando nada en el Congreso. Y además, el gobierno tenía que cumplir con esto de tener un mecanismo alternativo a lo aleatorio, a la suerte, al azar. Y esa es la polémica que tenemos esta semana.
¿Por qué? Porque para cumplir con esa exigencia, lo que hizo el Ministerio de Educación fue reemplazar un algoritmo aleatorio, que era el que hasta ahora funcionaba para asignar por la suerte los cupos cuando había sobredemanda, por otro mecanismo que en la práctica es igual de aleatorio. O sea, no cambió nada, cambió el mecanismo de asignación, pero en la práctica no cambia absolutamente nada, porque lo que hace es otra fórmula matemática que igual depende del azar. Antes dependía de un algoritmo aleatorio de asignación, ahora va a depender del número de root y del número que se le asigna a cada colegio. Entonces, claro, cada vez que te aprietes el botón en el mecanismo de asignación, te va a dar siempre el mismo resultado, pero ese resultado va a estar condicionado por cuestiones que el colegio no puede administrar, las familias no pueden administrar, los estudiantes no pueden administrar, por lo tanto, del azar. En síntesis, dicho todo esto, estamos exactamente en el mismo lugar que estábamos el año pasado cuando el Congreso le puso como exigencia al gobierno modificar elementos esenciales del sistema de admisión. Ha pasado prácticamente un año y los cambios aún no se ven, y lo que ha presentado el Ministerio como un cambio para dar cumplimiento a esa exigencia, en la práctica es cambiar un sistema aleatorio por otro sistema que igual depende de la suerte. O sea, finalmente lo que estamos viendo después de todas estas comisiones, después de toda esta discusión, es prácticamente cambiémosle el nombre al algoritmo. Puede ser un poquito más predecible porque depende del root y del número del colegio, y con eso decimos que hicimos un upgrade del sistema, pero finalmente sigue fallando en las principales preocupaciones que se plantearon en una primera instancia, que era por ejemplo, el rendimiento académico, el mérito, la preferencia de la familia, de los estudiantes. Nada de eso es considerado en este sistema. Efectivamente, ¿no? Lo único que cambia es que ahora tú puedes replicar todas las veces. Cuando echas a correr el algoritmo, te da un resultado. Si lo echas a correr de nuevo, te va a dar exactamente el mismo resultado. Y por eso, de alguna manera, se elimina el componente aleatorio de la maquinita, ¿eh? Pero esa asignación no depende de ningún factor que las familias, los estudiantes, el colegio puedan administrar. Entonces, y yendo acá al tema de fondo, porque si nos quedamos en eso, ya todo el mundo ya reconoce que este cambio del decreto no modifica nada, pero lo grave es que efectivamente el sistema de admisión requiere modificaciones esenciales, importantes. Es fundamental que volvamos a discutir en el Congreso cómo se va a reconocer el mérito académico a la hora de poder acceder a un cupo en un liceo emblemático. ¿Cómo se va a reconocer la posibilidad de los alumnos de poder ingresar a un colegio que tenga un sello formativo determinado, ¿cierto? Un colegio, no sé, evangélico, las familias que son evangélicas, un colegio católico, las familias que son católicas. Son aspectos que son esenciales, que existen en otras partes del mundo. Mucho se dice de que Chile es el único país que tenía selección por mérito académico. Eso es mentira. Cerca de la mitad de la enseñanza media en los colegios de la OCDE tiene algún mecanismo de selección por mérito académico. La posibilidad de seleccionar por la vía de las características del proyecto educacional es algo que también ocurre en muchos otros países del mundo, y por tanto, y lo que pasó en Chile es que se eliminó todo eso por completo y las familias quedaron insatisfechas. Entonces tenemos que volver a tener esa discusión. Y lamentablemente han pasado, todo este periodo de gobierno, y esa discusión se le ha hecho el quite, y ahora, frente a la presión que estableció el Congreso en la ley de presupuesto, han buscado un subterfugio para poder saltársela de nuevo, ¿cierto? Cuando en realidad lo que uno quisiera acá es conocer propuestas concretas y que efectivamente el sistema de admisión escolar se resuelva haciendo eco de las exigencias de la familia. Esto no significa que tenga que eliminarse la plataforma. Es muy bueno tener una plataforma que te ayude a postular, pero esa plataforma tiene que reconocer las características esenciales de los colegios, qué es lo que las familias buscan en esos colegios, lo que tienen los alumnos que les permite hacer conexión, hacer match con esos proyectos educativos distintos, que es una de las grandes características importantes que tiene nuestro sistema, que es la diversidad de proyectos educativos. Bueno, estamos conversando con Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex ministro de Educación. Raúl, me imagino que frente a la situación que se está estudiando, el cambio del sistema de selección,
había expectativas del mundo tal vez académico, técnico y también de muchos apoderados. Y me imagino que frente a esta situación que no cambia mucho, hay bastante probablemente decepción de quienes múltiples veces hemos escuchado que sus hijos con alto rendimiento, con mucho sacrificio familiar, han tratado de llegar a colegio de buen rendimiento y buen ambiente y terminan teniendo que mandar a sus hijos donde tiene una molotov a medio metro de la sala de clase. ¿Cuál según usted han sido las distintas reacciones? Porque al menos en algunas cartas que leí el fin de semana, Daniel Rodríguez hablaba de que el sistema también, al igual que tú, de Acción Educar, decía, no integra las variables que para poder manejar o reflejar el mérito de los alumnos. María Teresa Romero de Escuelas Abiertas también dijo que aquí había una intransigencia ideológica preocupante. Finalmente, a eso con esta introducción quería ir un poco a que acá hay un tema tal vez ideológico que no permite que avancemos o que recuperemos los espacios del mérito, de una selección que en el fondo sea saludable para un ambiente donde todas las familias empujen un proyecto educativo, y eso siempre es positivo y pasa también en el mundo privado. ¿Qué nos estamos perdiendo por descartar estas herramientas? Claro, nos estamos perdiendo muchas cosas que son valiosas. Primero, que hay un consenso que es bien fuerte y bien evidente. Nosotros necesitamos colegios de calidad, la mayor cantidad, que todo el sistema ofrezca proyectos de calidad. Ese es el óptimo y hacia esa lógica tenemos que avanzar, ¿cierto? Y en eso nadie se pierde y por supuesto tenemos que contribuir con políticas públicas que mejoren la calidad de todo el sistema en su conjunto. Pero eso no quita que junto con eso las familias tienen el derecho a educar a sus hijos y por tanto tienen que poder optar por colegios que satisfagan sus propios intereses. Y eso además es una regla que está establecida no solo en nuestra Constitución, sino que también en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿cierto? Lo importante es que exista una educación que no esté monopolizada por un sector para que los padres puedan ejercer el derecho a educar a sus hijos. Y eso requiere también un conjunto de normas que permitan que esa elección sea posible. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo la posibilidad de que, por ejemplo, jóvenes que se esfuerzan, que tienen buenas notas, que tienen buen rendimiento durante toda la enseñanza básica, puedan, al alero de ese esfuerzo y ese buen rendimiento, acceder a proyectos de excelencia que por esa vía les sirvan como de ascensor de movilidad social, que por esa vía puedan asegurar su ingreso a la universidad, a la carrera donde quieran. Nos estamos perdiendo que los padres puedan ejercer el derecho a educar a sus hijos en una escuela que sea coherente con los principios, con los valores que esos padres buscan. Y eso, insisto, es una cuestión que está establecida en los tratados internacionales sobre derechos humanos. No es una cuestión que uno quiera solo para Chile. Es un ideal que a nivel mundial se busca en estos mismos tratados ratificados por Chile, ciertamente. Y por lo tanto, lo que nos ocurre ahora es que se confundió en las reformas de la presidenta Bachelet la selección con la discriminación, y son cuestiones totalmente distintas. Tú puedes tener un sistema que tenga espacios para seleccionar alumnos sin que eso signifique una discriminación arbitraria. Y por lo tanto, Chile tiene que avanzar en la lógica de distinguir que no hay espacio para ningún tipo de discriminación arbitraria, y en eso estamos todos de acuerdo, sí, pero claro, eso no significa que un colegio no pueda, por ejemplo, seleccionar por el mérito académico si acaso es un colegio que tiene el sello académico como una principal característica, o no pueda, por ejemplo, seleccionar por una coherencia entre el proyecto valórico que tienen los padres con el proyecto valórico que ofrece el colegio. O en otros ámbitos, por ejemplo, un colegio deportivo u otros, ciertos sellos específicos que requieren ciertas especializaciones tempranas para poder desarrollar con éxito lo que ese proyecto ofrece. Y por tanto nos estamos perdiendo eso, la especialización, el foco en darle posibilidades a alumnos de mayor excelencia y la tranquilidad a los padres de que pueden educar a sus hijos en la casa y en el colegio bajo los mismos valores. Raúl, te quería preguntar, no solo también el tema de qué nos estamos perdiendo por no permitir que los colegios tengan su proyecto, sus distintos proyectos educacionales, pero también
¿Qué estamos fomentando cuando tampoco podemos hacer que quienes participan de un cierto proyecto educativo no responden a las reglas que están adentro? Hoy estamos viendo cómo se están retomando las tomas en los distintos liceos emblemáticos, Instituto Nacional, Liceo 1, de aplicación, etcétera. Hemos visto, vemos violencia, vemos destrozo, y al final no hay nadie que se haga. Cuando tú también empiezas con los problemas de que no puedes seleccionar, no puedes echar, no puedes hacer repetir, no puedes prácticamente hacerle nada a los alumnos, ¿qué estamos fomentando en cuanto al asumir responsabilidades a la futura generación y también a los mismos padres que no se hacen responsables de las acciones de sus hijos? ¿Cómo vemos también ese otro lado? Es muy complejo porque acá hay que compatibilizar derechos y deberes. Por un lado, el derecho a la educación, y eso es muy importante porque cada vez que por estas vías violentas, de tomas, de paralización, se interrumpe lo que ocurre en una escuela, en un liceo, lo que está ocurriendo es que una minoría violenta perjudica el derecho de la gran mayoría a seguir estudiando. Y por lo tanto, siempre tenemos que tener nosotros en vista cómo resguardar el derecho a la educación de todos y cómo evitamos entonces que grupos pequeños, pero violentos o radicales, perjudican ese derecho a la educación. Y por otro lado, ciertos deberes que son fundamentales durante el proceso escolar. Y en ese sentido, la lógica, el sentido de autoridad, la disciplina, son elementos fundamentales para poder llevar adelante un proyecto educativo. Entonces, cuando, por ejemplo, un director de un colegio se le prohíbe tomar medidas disciplinarias que incluso están establecidas en su propio reglamento, lo que estamos haciendo es dar una señal muy clara de que la disciplina, el rigor, la autoridad no tienen valor. Y desde ese punto de vista yo creo que es importante valorar, porque es difícil lo que ha hecho el alcalde de Santiago, la decisión que tomó de, frente a la ocupación ilegal, además, ¿cierto?, de los liceos, frente a la interrupción ilegal de las clases, tomar medidas que suenan fuertes, pero que son fundamentales para recuperar ese espacio educativo. Y cuando se desaloja entonces el liceo, se hace porque no podemos permitir que un grupo pequeño, a través de la violencia, perjudique a la gran mayoría que quiere estudiar. Y en ese sentido, el alcalde, a mi juicio, ha hecho lo correcto, que es usar las herramientas legales que tiene para que el derecho a la educación prevalezca por sobre la interrupción que buscan estas minorías. Y es complejo, es difícil, obviamente, porque requiere una decisión que tiene consecuencias, pero creo que es muy valioso porque es una manera muy clara de reincorporar el rigor, la disciplina, la autoridad en los liceos, que es una cuestión fundamental, como parte del proceso pedagógico. Bueno, como siempre, interesantísima conversación junto a Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación. Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.